Que el Dios Todopoderoso bendiga abundantemente tu vida. Bien, desde luego te doy la bienvenida a el estudio bíblico de Apocalipsis. Estaremos estudiando esta porción, este libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lo estaremos estudiando por capítulos, por versículos y palabras. ¿Has escuchado en algún momento la palabra profecía? Aquí le vamos a aprender al estudiar el libro de Apocalipsis. Como es de sabios, no sencillamente oír, sino abrir las escrituras, abrir esta palabra y mirar, conectarme con esa palabra y analizar con mi propio espíritu, gloria a Dios, ese espíritu de revelación de Dios, y poder identificarme con esta revelación bíblica. Abre conmigo Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, y dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Observamos que esta palabra, la revelación, observamos nosotros en comparación con el libro de Isaías, que muchas veces Isaías tiene que ver con una visión, y la visión tiene que ver con una carga, una profecía, gloria a Dios. Aquí hay una revelación de las Escrituras, y la palabra revelación en el Nuevo Testamento desde ya nos está enseñando algo que es develado, que es manifestado, es una revelación. Dice la Escritura, la revelación de Jesucristo. Creo que en la introducción logramos hacer una pregunta, y es: ¿de quién es la revelación de Apocalipsis? Y llegamos a la conclusión que muchas personas, muchos predicadores, lo primero que responden es que Apocalipsis es la revelación de Juan, pero no es lo que nosotros encontramos en esta bendita palabra de Dios. Encontramos en el versículo 1 de Apocalipsis que es la revelación de Jesucristo. Y vemos que Yeshua y Cristo es la palabra que están aquí, digamos, uniendo Jesucristo, Yeshua el Mesías. Eso es lo que quiere decir el nombre Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Tenemos algo muy claro, y es que Apocalipsis en años atrás fue llamado el Apocalipsis o la visión de Juan, pero a la luz, a la medida que fueron pasando los años, las personas, los estudiosos, comenzaron a ir aclarando todas sus dudas con relación a este libro, y se observa que no es el Apocalipsis de Juan, no es la revelación de Juan, es una revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una revelación del mismo Jesús. Esa revelación que el Padre va a revelar, el Padre le dio esa autoridad al Mesías. ¿Para qué? Para que Él manifieste a sus siervos. La palabra para manifestar tiene que ver con eso de velar, de revelarse. ¿A quiénes? A sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Hay algo que nosotros debemos analizar, y es que la mejor forma y la mejor manera en que Dios puede tratar a sus hijos es de siervos. ¿Por qué? Porque esa palabra es importante. Nosotros, la forma, la manera adecuada de Dios llamarnos siervos tiene que ver con ministros del Evangelio. Somos los ministros de este nuevo pacto. Por lo tanto, es importante esta gloriosa palabra de algo que nos está enseñando, y dice: para manifestar a sus siervos, ¿qué cosas? Las cosas que deben
suceder cuando pronto. Cuando habla de las cosas, esas palabras para cosas tiene que ver con la profecía bíblica. Y esa profecía está diciendo las cosas que deben suceder cuando pronto. Esa palabra para pronto es importantísima porque no quiere decir que por suceder pronto tengan que suceder de manera inminente, en cualquier momento. No es eso lo que Apocalipsis nos quiere enseñar. Esta palabra para pronto revelan el propósito de Dios, que Dios sabe cuándo se van a cumplir todas estas cosas. El hecho de suceder pronto, suceder ya, suceder en breve, nos revela a nosotros que hay una fecha estipulada por el Eterno y que a su vez estos acontecimientos apocalípticos van a ir tomado de la mano de algo que se llama señales. Y son señales proféticas. El versículo 1 para terminar dice, y la declaró, está la palabra manifestación. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Aquí observamos que el Mesías recibe esa revelación del Padre con relación a sí mismo. Es una autorización. Él viene, la manifiesta a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos es una palabra que vincula a todos los que son ministros de Dios. Y la declaró, es decir, le da una revelación, enviándola por medio de su mensajero, es decir, un ángel, un mensajero, ¿a quién? A su siervo Juan. Esta palabra es muy clara. El Mesías usa a un mensajero suyo para enviarle este mensaje, esta revelación al apóstol Juan. Desde ya aparece por segunda vez la palabra siervo, lo cual el número 2 nos indica y nos habla de las percepciones. Y nos está diciendo las escrituras que cuando hay 2 o 3 opiniones de este número de personas, eso que se va a testificar es verdad. Por lo tanto, aparece la palabra 2 veces siervo. Lo que ya nos debe llamar la atención es que Dios quiere que nosotros percibamos que a Él le agrada que nosotros le sirvamos. Pero aparece el nombre Juan. Este nombre Juan en hebreo es Yohanan y significa uno que clama por la gracia de Dios. Y esto, cuando nosotros miramos este nombre en el primer versículo de Apocalipsis, nos está hablando algo importante y es que la gracia de Dios, cuando coloca allí el nombre de Juan, uno que clama por la gracia de Dios, la gracia de Dios trae esa redención. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Aquí está hablando de Juan en el versículo 2. Juan es uno de los que está dando testimonio de la palabra de Dios. Bien, aparece una palabra aquí, es la palabra testimonio. Y esa palabra testimonio, o uno que testifica, o podemos encontrarla como testigo de Dios. ¿Qué significa? Esa palabra para testigo viene del griego mártir. Y un mártir es uno que padece por la causa de algo. En este caso, está hablando de uno que testifica de la palabra de Dios. Y por supuesto, Juan ha testificado de esta palabra. Y vamos a observar dónde está Juan. Él está en el exilio. Y allí en el exilio está recibiendo todas estas revelaciones. Versículo 2.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Toda revelación de la palabra de Dios llega cuando alguien de verdad es un testigo de quién, de la palabra del Señor. Ha dado testimonio de Jesucristo. Esta palabra para testimonio de Jesucristo es necesario que nos detengamos allí un poco, porque está hablando de la forma y la manera en que el Mesías habita en cada uno de nosotros. Y cuando alguien da testimonio de Jesucristo, está manifestando cuánto el Mesías vive en su vida, los cambios que hay en la vida de una persona que sigue firmemente al Mesías. Y no es alguien que se queda allí estático, es alguien que testimonea, es un portavoz de las escrituras, de la palabra de Dios. El versículo 2 a la mitad sigue diciendo: y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha recibido una revelación y de todas esas cosas que él ha visto es lo que él va a manifestar, va a revelar a todos los siervos de Dios. El versículo 3 inicia con una palabra importante. ¿Y cuál es esa palabra importante con la cual inicia el versículo 3? Inicia con la palabra bienaventurado. Y observemos algo importante, pueblo del Señor, y es que, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Esa palabra para bienaventurado, que es importantísima, gloria a Dios, para nosotros, ¿qué significa? Significa bendito. Eso es lo que significa esa palabra bienaventurado. Significa bendito. Ahora podemos traducirla un poco. Bienaventurado. De una forma simple, podemos decir que significa 3 veces felices. Gloria a Dios. Por lo cual el número 3 nos habla de una revelación. Lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros es el gozo de su salvación. Eso indica la palabra bienaventuranza, explicándola desde la perspectiva o la interpretación de 3 veces felices. Pero hay una palabra mucho más allá para bienaventurado y es bendito. Lo que quiere decir es que una persona bendita por Dios, observa, una persona que es bendecida es aquel que lee en las escrituras, que lee en la profecía. Dios nos quiere revelar que una persona bendita para Él es aquella que se goza en leer la profecía bíblica. Voy a decir algo que con mucho dolor lo puedo decir. El 99% de la congregación de hoy desconoce la profecía bíblica, no conoce los acontecimientos de la profecía bíblica, desconocen las señales. Pero a la medida que vayamos estudiando el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta cuál relevante es leer la profecía bíblica. Y la profecía bíblica trae bendición. Leerla. Y leer trae un hábito, gloria a Dios. Ese hábito de leer trae un conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de su palabra, mayormente de la profecía. Así que me dirijo a aquellas personas que dicen: a mí no me gusta leer ese libro, no me gusta, digamos, ni siquiera predicar en él, porque hay muchas cosas difíciles que no entiendo y comprendo. El hecho de no comprender algunas cosas se puede medio entender, pero no puedes dejar de leer en esta profecía, porque está diciendo: bendito el que lee, bienaventurado el que lee. Dios quiere que nosotros leamos sus profecías bíblicas. Por eso está diciendo la Escritura: bienaventurado el que lee.
Y no solamente el que lee, sino que también dice y los que oyen. Esta palabra para oyen, gloria a Dios, oír, que es la misma palabra, significa obedecer. Dios quiere que nosotros, además de leer la profecía bíblica, nosotros la obedezcamos. Escuchar es obedecer. Oír con el ánimo de obedecer, que la palabra de Dios está diciendo: bienaventurado, bendito el que lee y los que oyen. Por eso hay algo que debemos analizar, y es que cuando dice bienaventurado el que lee, es una palabra que vincula, asocia a todo aquel que tiene el deseo de leer en esta escritura. Pero luego, ¿qué vincula? Gloria a Dios, está hablando de una forma asociativa y dice, y los que oyen. Aquí, por supuesto, está revelando la intención de Dios al revelar la palabra, la revelación de la profecía bíblica que trae obediencia. Y mi pregunta es, ¿qué puedes obedecer? Obedecer si no lees. ¿Qué puedes obedecer? Puedes obedecer la profecía bíblica si verdaderamente no la lees, no la estudias. Es lo que Dios está revelándonos aquí en el estudio bíblico de Apocalipsis. Y los que oyen, ¿qué vamos a escuchar? La profecía, dice, las palabras de esta profecía. Y esa palabra, gloria a Dios, que observamos aquí, el significado de la palabra significa dabar, gloria a Dios, el logos. Y ese logos tiene que ver con el Mesías, pero está unificada la palabra profecía. Y la palabra profecía, cuando nosotros por un momento nos detenemos y observamos en el libro de Isaías, lo que podemos analizar es que para poder comprender un poco al libro de Apocalipsis, debemos estudiar exhaustivamente el libro de Isaías. Y todo eso lo estaremos enseñando en medio de esta plataforma para que usted alcance el conocimiento de las Escrituras. Y observamos que la palabra profecía en el libro de Isaías tiene que ver con una carga y viene de la palabra hebrea masab, que significa una carga. ¿Qué nos enseña? Y es que toda profecía trae edificación. Toda profecía manifiesta el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que su pueblo sea edificado. Observemos las palabras de esta profecía. Una profecía, luego de ser manifestada, ¿qué espera Dios? Él espera que el pueblo obedezca. Él espera que el pueblo escuche esa palabra y la ponga por obra. Dice, las palabras de la profecía de este libro, gloria a Dios. Dice, y guardan, vamos a observar el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Bien, es necesario que nosotros observemos que esta palabra guardar tiene que ver con atesorar las escrituras, la palabra de Dios desde nuestros adentros. Es allí donde Dios quiere que esté su palabra, ponerla en práctica por obra y guardar las cosas en ellas escritas. Dios no te manda a huir de la profecía bíblica. Él te manda para que la leas, para que la obedezcas, porque Él va a producir ese querer como el hacer en nuestras vidas. ¿Por qué causa? Porque el tiempo está cerca. Esta palabra resáltala en las escrituras, porque el tiempo está cerca. Cuando miramos el tiempo está cerca, ¿qué tiempo? Es el tiempo en que Dios quiere el establecer su reino milenial. Cuando hablamos nosotros acerca
de la profecía bíblica. La profecía bíblica revela el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su reino se establezca. Y Él no quiere que nadie se quede por fuera de ese reino eterno. Él está diciendo porque el tiempo está cerca. Es decir, que si ese tiempo cercano, gloria a Dios, Él no quiere que tú te pierdas de entrar y poder experimentar y reposar en su reino eterno. Él quiere que tú leas porque eso te va a permitir conocer las escrituras, la profecía bíblica, obedecer las palabras de estas profecías, guardarlas, gloria a Dios, las que con ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 4 dice, Juan habla de que su nombre significa la gracia de Dios, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Observemos aquí algo importante, pueblo de Dios, y es que cuando habla de las 7 iglesias que están donde en Asia, ese término para 7 iglesias o 7 congregaciones es lo que debemos nosotros analizar, que 7 iglesias, el número 7 nos está hablando de la santificación. ¿Cómo lo puedo especificar? Que me está hablando de la santificación. Si estudias Apocalipsis en el capítulo 1, cuando llega el día séptimo, dice que Dios reposó sobre él, gloria a Dios. ¿Y qué más hizo el Señor? Dice que Él lo santificó. Él santificó ese día séptimo. Y es allí donde nosotros, o donde puedo justificar que el número 7 está hablando de la santificación. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos en las Sagradas Escrituras, un poco más allá de hablar que el significado del número 7 es perfección, el número 7 habla de santidad. Ahora nos revela 7 iglesias. ¿De qué nos está hablando el Mesías aquí? Si hemos descubierto que el número 7 habla de la santidad, de la santificación, lo que Él nos quiere revelar es que hay un pueblo, hay una iglesia que Él quiere que sea santificada. Cuando hablamos de las 7 congregaciones, usted puede analizar que la mayoría se interpretan basada en su teología, que nos habla de 7 tiempos o de 7 edades, o de 7 maneras, 7 formas en las cuales pasará la congregación de Dios antes que venga el Señor. Escúcheme, es una interpretación que no es correcta. No, el mensaje de las 7 iglesias no es un mensaje dispensacionalista. Cuando aparecen las 7 congregaciones aquí, es para hablarnos de una forma general de ver a la iglesia desde una perspectiva general. Gloria a Dios. Y eso es lo que observamos en la mayoría de las congregaciones en modo aplicativo, por decirlo. Pero estas 7 congregaciones en Apocalipsis existieron, fueron reales. Esto sucedió en su momento. Ahora está diciendo Juan, versículo 4. Juan, las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era, vamos a mirar, en Asia. Asia, ¿qué significa Asia o qué tiene que ver con Asia aparecer aquí? Asia es el exilio y podemos observar que estas congregaciones están exiliadas, están siendo perseguidas en el tiempo de Juan. Y dice gracia y paz a vosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando Él nos revela la profecía bíblica? Él quiere que nosotros alcancemos su gracia, porque su gracia trae libertad. Su gracia unida con la paz a nosotros, ese shalom, está queriendo decir que esa gracia de Dios es la que va a traer esa paz, esa estabilidad en nuestras vidas. ¿A quiénes? A vosotros, hablando de su iglesia,
de su congregación, del que es, del que era y que ha de venir. Esta palabra del que es, era y ha de venir, resáltala. ¿De qué está hablando? Está hablando de la trascendencia divina de Dios. Y cuando habla de su trascendencia, puedes observar que Él es el que era y el que ha de venir. Está hablando de la trascendencia de Dios. Y es allí donde Dios quiere que nosotros aprendamos más de Él. ¿Y qué ha de venir? Hay que esperarlo. El hecho de el venir, y por supuesto, estaríamos hablando en el estudio exhaustivo de Apocalipsis del arrebatamiento, arpazo, gloria a Dios. Pero por el hecho de hablarse del arrebatamiento, llegaremos a aprender que no es inminente. Dice, ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de los 7 espíritus, hemos descubierto que el número 7 habla de la santidad. Al hablar de los 7 espíritus de Dios, está hablando de un espíritu de Dios que es santo en toda su totalidad. Habla de la santidad del Espíritu de Dios. Y observa lo que dice, estos 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, que la santidad de Dios siempre se contempla en su trono. Y la palabra trono es esa palabra, gloria a Dios, para hablarnos acerca del lugar de gobernanza. Esta palabra para trono del hebreo es quise, pero nos está hablando de un trono de gobierno, de donde gobierna el Eterno. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora observemos algo importante, y es que al crear quizás un tema, gloria a Dios, puedes crearlo posiblemente de la siguiente manera, y es las diferentes maneras de nosotros podernos dirigir al Mesías o reconocer a Jesús. Y es algo que la profecía bíblica nos está revelando aquí. Si alguien te preguntara, para ti, ¿quién es Jesús? Según la Biblia, aquí podrás comenzar a responderle a Juan en la revelación de Jesucristo. Como es una revelación de Jesucristo, lo que determina es que si no conoces verdaderamente a Jesús, tu salvación puede estar en riesgo. Gloria a Dios. Es necesario conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Según la revelación bíblica, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Un indicador importante para hablar acerca de quién es el Mesías, quién es Jesús. Dice que Él es el testigo fiel porque utiliza esta palabra, esta titularidad o este reconocimiento en la revelación bíblica como Jesús el testigo fiel. En un momento, hace un momento explicamos que la palabra testigo es esa palabra que viene del griego mártir, un mártir. Y un mártir tiene que ver con uno que muere a causa de su fe. Jesús es el testigo fiel. Disculpe, para enseñarnos que Él es ese testigo fiel quien verdaderamente no solamente testimonió, habló, dio el mensaje, sino que Él murió, padeció por todos nosotros. Ahora aquí observamos que Él es el testigo fiel. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? ¿Quién es Jesús? El primogénito de entre los muertos. Cuando habla que Él es el primogénito, esa palabra para primogénito es el primero. Es el primer hijo, pero dice aquí de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando en sentido histórico se celebra, más que todo, gloria a Dios, dentro de las fiestas judías, se celebra lo que es llamado las fiestas
de las primicias. Cuando habla de la fiesta de las primicias, es lo que se contempla aquí, donde Jesús es el primero en resucitar. Él es el primero en traer esa herencia de salvación de entre los muertos para las personas que mueren en el Mesías. Él es el primogénito de los muertos porque Él es la primicia. Es decir, cuando habla de esa fiesta de las primicias, Él es esa primicia para Dios. Cuando nos está hablando que en la resurrección Él es el primogénito de los muertos, nos está dando a nosotros esa capacidad de entender que la redención se concluye en nuestras vidas, nuestra salvación, cuando hay esa resurrección. Es importante que lo podamos entender. ¿Quién más es Jesús según la revelación bíblica? Y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla que Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él es el que todo lo puede. Él es el gran gobernante. Está diciendo que Él es el gran gobernante. ¿En algún momento te han quedado mal los gobernantes de la tierra? Ellos siempre hierran. Pero este gobernante, que es el soberano de la tierra, gloria a Dios, Él es fiel al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando dice el que nos amó, verdaderamente quieres hacer parte del gobierno de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer parte del gobierno de Dios, lo primero que debemos analizar es: ¿cómo yo puedo hacer parte de un gobierno que no me ame? Si la parte necesaria para nosotros poder hacer parte y someternos de un gobierno a un gobierno es que ese gobierno plenamente nos pueda amar. De seguro es que Jesús nos ama a cada uno de nosotros con ese amor entrañable, con esa gran misericordia. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó de todas nuestras maldades. Lo que quiere decir es purificándonos, justificándonos. Gloria a Dios, nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y cuando habla de sangre aquí, está hablando de su muerte. Él, muy importante, con su muerte, Él nos dio vida eterna. Que el Dios Todopoderoso te bendiga grandemente, gloria a Dios. Espera la continuidad de este precioso estudio de Apocalipsis, gloria a Dios, la próxima mitad, Apocalipsis capítulo 1. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo con alguien que lo necesite. Si tienes duda, escríbelo.